Ay, los chicos no se están pudiendo conectar. Sama, ¿cómo andan? ¿Todos bien ustedes? Ahí está Gaby. Gaby, te agregamos. ¿Cómo? Que está desesperado. ¿Cómo? Maru, ¿cómo se hace? O sea, apareció Gaby. Yo Sí, ahí está. Ernesto, quiero mi mensualidad, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Ay, espero que aparezca. A lo mejor quedó más arriba ahora. Acá. Ah, no, 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 más arriba. Ah, no, acá, ahí está. ese. ¿Apretar? Aprieto, clic, añadir. A ver. Ah, Sí, ahí nos aguante vemos, chicos. poquito. ¿Cómo están? Mi teléfono, ¿se escucha? Se escucha perfecto y se ve perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Intentamos hacerlo con el de Adolfo, que es mucho mejor que el mío. Y bueno, Y no se pudo. aguanten los viejitos, estamos, ¿no? Ay, perdón, No hay tuvimos problema, pude hablar con la gente, así que pude tirar algunas cositas que tenía que decir, así que vinieron bárbaros esos minutos. Claro. ¿Cómo están Igual ustedes? ¿Todo bien? esto de todo lo que hablábamos de decir, ay, cuando queremos cómo hacer algo y que salga bien, Y acá mira, tenemos todo. Pero bueno, pero entré ¿qué en le vamos calor. a hacer? Tal cual. Bueno, ya hay varias personas mirándonos. Una cosa que no les dije a las personas que nos están escuchando por primera vez. Por lo general, estamos conversando una hora, que es la que nos da el Insta. Y después, ahora igual vamos a charlar un poquitito más por unos minutitos que tuvimos unos problemitas. Vamos a charlar seguramente un poquito más y después damos una media hora, un poco más, para poder preguntarles a los chicos lo que quieran y así charlamos un poquitito más fluidos también con las personas que nos están mirando. Así que, bueno, chicos, acá muchas gracias por haberse prendido con nosotros a esto. Gracias a usted. Y, y bueno, cuando quieran, ya les dije a los chicos el título, de qué se trata. Me gustaría también que lo escuchen de parte de ustedes, eh, como una intro pequeña de por qué Dios siempre es fiel. Sin spoilear, por supuesto, el resto de la historia que vamos a ir escuchando. Arranque, arranque. Yo estoy autorizado. Bueno. Sí, no sé lo que habrás dicho respecto de eso. Nosotros, bueno, hemos tenido una pequeña charlita previa eh, donde nosotros hemos encontrado como eh, resumen de todo lo que, del caminar con Dios en este tiempo, en nuestras vidas. Hemos charlado con ella tantos años y hemos hablado de mil cosas. Saben todos que nos encanta hablar, así es que nosotros hablamos A él más mucho que a mí. todo el tiempo. Eso en público. Y siempre llegamos a la conclusión de que Dios es fiel, de que todas las cosas que Él nos promete a sus hijos, remarco el a sus hijos, porque a veces se toman las promesas de una forma que tal vez no lo damos por a veces como sobreentendido, un montón de cosas, pero Dios promete muchas cosas buenas a sus hijos y nosotros podemos decir de que todas las invitaciones que Dios nos ha hecho a lo largo de nuestra vida, que vemos en su palabra, que Dios nos invita todo el tiempo a caminar con Él, siempre ante cada cosa que nos pasa, buena o mala, siempre terminamos diciendo que Dios es fiel y de que valía la pena escucharlo, que valía la pena seguirlo, que vale la pena y va a seguir valiendo la pena mientras tengamos vida. Eh, y con la esperanza, que es nuestra esperanza como cristianos, de la vida eterna con el Señor. Así es que
hay palabras que en nuestra vida, bueno, por ahí podemos, después tal vez salgan en la charla, no, nos gusta a nosotros que cuando yo no me pierdo ningún vivo del punto y me gusta que las cosas sean espontáneas, que las cosas sean, me encanta escuchar a la gente, o sea, fuera de preparación, abriendo su corazón y me bendice mucho también participar, escuchando todos los viernes y bueno, es raro estar ahora de este lado, pero estamos re contentos de eso. Imagínate, con 28 años que nos conocemos, así que sí. Tenemos que empezar ¿Por dónde arrancamos? Que decimos no nos alcanza un día, pero bueno. No. Así que bueno, manejamos. Trataremos de hacer breve. Vamos a ver cómo nos sale esto. Cuando estuvimos charlando esta semanita, pudimos conversar de que Dios fue fiel desde el comienzo, ¿no? En uno de estos 3 bloques importantes de los que charlamos ayer, desde el momento en que se conocieron, Dios fue fiel. ¿Es así? Cuéntenos acerca de ese tiempo de ustedes. Arrancamos. Bueno, no, o sea, en mi caso, no sé si digo la edad. Bueno, cuando nos conocimos yo tenía 15 años, así que era toda una niña. Digamos, una persona que por ahí no era de hablar mucho con los demás, o sea, y de entrada, bueno, algo que me llamó mucho la atención él, como él y todo eso, y de entrada se formó una linda amistad, donde desde el primer día que nos conocimos empezamos a charlar de todo, una persona con la cual podía contarle todo un montón de cosas que me generaba una tranquilidad, una paz delante de Dios también, de poder formar una amistad y que bueno, después se dio nos pusimos de novios y después de 1 año y 11 meses de novios nos pudimos casar. Así que bueno, y en diciembre van a ser 25 años. 25 años, chicos. 25 años. Un tiempazo, la verdad. Sí. O sea, hay un montón de detalles que, bueno, por ahí él se acuerda más porque tiene mucho más memoria, pero la verdad que, bueno, de entrada fue, la verdad que muy lindo todo lo que nos fue sucediendo, todos los pasos, y bueno, y lo más lindo es eso que anda por ahí conectado. Están por ahí. El último en escribir es uno. Bueno, pero el más lindo es Fito. Esas son bromas internas que hacemos en la casa. Porque Fabio dice que es feo, entonces ya quedó. Bueno, la idea igual no es hablar tanto de los niños. Bueno, sí, cuando nos conocimos fue algo muy, muy lindo. Yo venía de un tiempo de tristeza en ese aspecto de mi vida y no estaba buscando, o sea, a veces hay gente que piensa que, o sea, que es un bicho raro si no está, si está en un momento donde no está pensando en esa área de su vida. Yo en ese entonces no estaba pensando en eso, quería, digamos, el típico patear para adelante y no quería pensar en esa área de mi vida. En ese entonces estaba más concentrado en los ministerios que tenía, y en otras cosas, y bueno, cuando la conocí a ella en una reunión de jóvenes que hicieron entre mi iglesia y la iglesia de ella,
ahí nos vimos por primera vez. Justo la persona que dirigía la alabanza, se le ocurrió una canción muy vieja y dijo, a ver si hay algunas personas que la saben, y justo me mencionó porque yo la conocía. Y bueno, seamos una canción viejísima que se cantaba en ese entonces, que estaba basada en Eclesiastés. Y ella, después cuando termina la reunión, se acerca y me pregunta, me pide si le podía anotar la letra de la canción en un papel. Claro. Vale aclarar que en esa época no estaba proyector, no había filminas Claro, no todavía, había nada de digamos. eso. Hago esa aclaración porque no es que me acerqué especialmente como para sacarle charlas, sino que bueno, Era porque nada. querías la letra de la canción. La letra de la Exacto, canción, sí. exactamente. Bueno, así que, bueno, le di la letra de la canción, pero aparte la vi y me pareció muy linda, hermosa, y me llamó mucho la atención. Y bueno, después de eso, un par de semanas después, yo estaba participando de un programa de radio que había en la iglesia nuestra, que era de 7 a 10 de la mañana. Y yo en ese entonces trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, y salía con la moto de Ensenada donde trabajaba y me iba a Berisso al programa de radio, que conducía con un pastor amigo. Y bueno, y justo en ese programa se sorteaban cosas que donaban algunos comercios de hermanos de la iglesia. Entonces, y justo la hermana de ella se había ganado un premio era medio kilo de masas finas de una panadería de los papás de su actual esposo. Se Ah, está todo, ahora lo estoy oliendo ahora en la cabeza. Le digo, qué loco. Después de Y muchos años. bueno, el tema es que la hermana de ella no viene a buscar el premio, sino que viene ella. Y cuando yo estaba en la pecera dentro de la radio con mi amigo, el pastor, mi compañero del programa, entra ella y se para atrás del operador, que es otro amigo nuestro, y justo ahí el pastor dice, bueno, vino Gabriela da Pieve, vino a buscar el premio, y qué sé yo, papá, y en un momento ponen una canción y se apaga el micrófono, y ahí le dije al hombre este, digo, Richard, esa es la chiquita que me encanta, le digo, y quisiera tener la oportunidad de charlar con ella y conocerla, o sea, para ver si porque la verdad que estoy muy, muy impresionado. Así que dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo ahora, pues ella tiene que entrar a recibir el premio, así que yo la voy a invitar a pasar y le entregás vos el premio, porque siempre se le hacía una entrevista a la persona que se ganaba el premio y que venía a buscar, le preguntaban por la familia, por las cosas. Entonces, bárbaro, arranqué la entrevista y él, bueno, él me hizo la pata, salió del estudio, digamos, se puso ahí del otro lado del vidrio. Hicimos la entrevista y cuando salimos, o sea, cuando fuimos a un corte, que él entró y yo salí y nos quedamos con ella charlando ese día, que el programa terminaba a las 10 de la mañana, nos quedamos charlando hasta las 2 de la tarde. Ahí, o sea, y nos llevaba mate mi amigo, el operador, o sea, es amigo de los dos. Así que bueno, así arrancamos y ella justo a las 2 de la tarde arrancaba un programa donde ella era telefonista del programa. Así que bueno, empezamos a aprovechar que ella iba para Berisso y charlar. Ella me llamaba y así yo estaba en el programa y ella me llamaba así con toda naturalidad, me decía, ¿te quedás? Dale. Y charlábamos. Y ahí bueno, charlamos de muchas cosas y está bueno para encontrar eh, la persona para nosotros, está bueno el poder ser sinceros el uno con el otro y el poder decirle a la otra persona inclusive las cosas que no nos parecen tan buenas de nosotros mismos. Y contarle las cosas que por ahí uno siempre trata, o
sea, veo como las películas, que a veces la persona cuando quiere conocer a la otra persona se arma todo la forma donde lo vea como de la mejor manera y la verdad es que me gustó de ella, que siempre es una persona franca, que dice las cosas como piensa, que no entiende que a veces cuando disfrazamos las cosas, tarde o temprano se sabe cómo son. Y bueno, empezamos así a charlar y unos meses después, bueno, nos pusimos de novio, ya con una seguridad. Fue algo muy divertido contarlo porque los papás de ella me recibieron re bien, encima los padres de ella, y que habían estado averiguando con los pastores de la zona de cómo era yo y qué sé yo, así que Me parece que estaba mi hermana conectada. está ahí, así que se debe estar riendo. Es Y testigo de eso. bueno, por alguna razón, los pastores amigos de la zona me referenciaron como una persona, no sé qué deben haber dicho, pero me recibieron muy bien. Y bueno, Bien. y así que, bueno, estuvimos 1 año y 11 meses donde, donde charlamos todos los días, nos vimos absolutamente todos los días. Donde las horas que no estábamos cada uno cumpliendo sus obligaciones de estudio o de trabajo, nos veíamos, buscábamos el tiempo que sea y charlábamos todo el tiempo de todo. Y bueno, programamos y empezamos a aprovechar el tiempo para proyectar la familia, para que queríamos formar. Yo le contaba a ella, y vos justo ayer te contaba brevemente, que yo tenía cuando me convertí a los 12 años, justo cumplí 13 en esos meses, y cuando, bueno, empecé a ir a una iglesia que me quedaba lejos, y después resulta que había otra iglesia también cristiana a 2 cuadras de casa, y empecé a ir y ahí conocía, o sea, ya conocía de la escuela, lo conocía de otros lados, pero digamos, pudimos empezar a tener una relación de amistad muy, muy especial con quien fue, bueno, mi gran amigo, es un amigo, pero en ese entonces éramos de que vivíamos prácticamente todo el día juntos, esa persona con pinche que está siempre con uno, que compartimos todo, que se llama Esteban, es el hermano mayor de Leo Blancomato, y con él, bueno, justo cuando cuando nos encontramos en la iglesia, ya nos conocíamos en la escuela, porque teníamos un amigo en común, y ahí empezamos a caminar con Dios, eh, entusiasmados con trabajar para Dios, con estudiar la palabra. Todo el tiempo con Esteban estábamos y charlábamos mucho acerca de qué clase de familia queríamos formar. Y no sé qué cosa charlan los adolescentes. Nosotros hablábamos mucho sobre qué clase de familia queríamos formar, qué clase de qué forma queríamos trabajar para Dios, siendo adolescentes. Y bueno, cuando llegó el momento, ya estábamos como ahora en vivo con ella, armando la familia y cumpliendo ese sueño que era nuestro de llegar a ser hombres de Dios que tengan una familia cristiana. Y bueno, era como un sueño hecho realidad, encontrar una persona cuyo corazón tenga el mismo sentir. Yo había contado el año pasado en el punto algo que me había llamado mucho la atención de ella, que es que ella tenía un deseo también de servir a Dios y me gustaba que lo hacía y lo sigue haciendo a la manera con ciertas cosas que dice la palabra. Y bueno, yo había contado, bueno, pero como dice Mirta, el público se renueva. Ella, siendo una adolescente, iba en ese entonces los sábados a un lugar donde no había asfalto, ahí en Villargüello, en una zona muy picante, lo que ahora llamamos muy picante, y ella con una chica que tenía un par de años más que ella, que ahora es la esposa de Esteban, mi amigo, ellas iban solas a un lugar, una casilla que había ahí
que les abría una hermana de la iglesia que estaba a cargo, era como un lugar donde se predicaba y se atendía a los chicos, así como el barrio San José. San José, Claro. y eran ellas dos que iban. Yo nunca pude ir porque los sábados que ellas iban yo trabajaba, estaba en el trabajo, y ellas dos iban ahí a hacer algo que no trascendía. Trascendió porque yo lo cuento, ahora creo que podría servir, pero a mí realmente yo ya estaba re enamorado, pero eso me enamoró mucho más. La forma en la que ella ama a Dios, en la que está dispuesta a servirlo y en la que ella está dispuesta siempre a ayudar. Que justo cuando hay un listado de dones en una de las cartas de Pablo, y en una parte dice, bueno, enumera dones que tienen que ver con cargos, y en una parte dice los que ayudan. Y yo digo, qué bárbaro que haya gente que tenga ese don y lo ponga al servicio del Señor. Así que bueno, así nos conocimos y nos casamos en diciembre del A ver 95. si se ve. ¡Eh! Mirá, chicos, qué linda ¿Se foto. alcanza a ver? Éramos jóvenes. Es una sorpresa porque no estaba esto planificado. A ver, mirá, chicos, qué lindos. Viste, cuando yo te dije no vamos a hablar ni de que éramos jóvenes ni que éramos flacos, pero bueno. Nos gustó. Hace un par de minutos se nos ocurrió eso y estábamos buscando algo. En realidad yo lo venía pensando y él hace un rato ya teníamos todo así preparado. Me dice, ay, dice, estaba pensando en esa foto. Vos sabés que yo también. Y bueno, salimos a buscarlo. Re lindas fotos. La verdad que las fotos son tesoros, ¿no? Para poder recordar, para poder mostrar también. Son Ya, re lindas. ahora con la tecnología tenés muchas más posibilidades de sacar fotos, de guardar, de Claro, videos, de todo. Nosotros en esa época me acuerdo, bueno, de Fito, por ejemplo, sí tenemos un montón de fotos. Por ser el primer hijo, este que le sacás en todas las posiciones mientras está durmiendo. Mil fotos. Pobre con Fabio, ya veníamos con otra situación económica. Y tenemos mucho menos cantidad de fotos, pero bueno, antes tenías que fijarte bien a qué le sacaba fotos, si te quedaban en el rollo, y si Tal querías cual. justo sacarle algo, te lo habías gastado, bueno, y después de esperar a que cuando lo revelabas, que salgan bien, bueno, eran otras épocas. Tal cual, tal cual. También cuando estábamos charlando la vez pasada, me comentaron que, bueno, se dieron cuenta que eran dos personas a las que les gustaba mucho planificar. Ah, sí, sí, sí. Es Bueno, así, ¿no? el Hay que gastar Tafito muy poniendo bueno, Tito. muy bueno. Qué malo. Sí, bueno, de hecho, nosotros vemos que ahora están hablando de ciertas cosas como si fueran de ahora, y nosotros en ese entonces ya estaban a disposición conocimientos científicos o sea, eran populares, acerca de que nosotros podíamos incluso ser responsables a la hora de planificar nuestros hijos. Hablamos hasta de eso nosotros. Si viera las cosas las que hablamos durante el noviazgo, hablamos hasta de cuántos hijos queríamos tener, quién le ponía el nombre a los varones, quién le ponía el nombre si salían nenas, y salí Obviamente perdiendo. gané yo, pero bueno. Así que, y bueno, y los Bueno, hijos... espera, acá. Hago la aclaración que te hice también los otros días. Sí, me El acuerdo. nombre de, por favor, y que ya que esto queda grabado, queda por años, años, años y años. Cuando estábamos de novios y decidimos que yo le ponía los nombres a los varones, le dije, el primer varón va a llevar el nombre del padre. No, pero que mi nombre, qué sé yo. El primer varón va a llevar el nombre del padre. Él se quiso casar, tuvimos, el primero fue varón, llevó el nombre del padre. Así que Adolf. no hay excusa. Él se quiso casar igual. Dale, Así. listo, siga.
Bueno, y nosotros, de hecho, planificamos y sabemos que Dios es el que determina las cosas, Dios es el que, cuando planificamos, bueno, obviamente nos ponemos en la mano de Dios y, bueno, pudimos planificar también, de hecho, cuándo nacían los nenes, o sea, y bueno, y eso parece algo raro, parece algo como si fuéramos re friki, pero fue re divertido, inclusive con la doctora de ella, que es una genia, es, realmente es una genia, y resultaba re raro que gente que dice que bueno, sería bueno que la gente planifique, o sea que, y bueno, fue así que queríamos que ella cumple los años en abril, yo en mayo, dijimos bueno, que los nenes caigan entre los dos cumpleaños, y tenemos la época de cumpleaños, y todo esto diciendo, inclusive qué pasaría, charlamos inclusive qué pasaría, porque podíamos no poder tener hijos, es algo que podía pasar, algo que puede ser Hasta no llega el momento, no lo sabes. y hasta llegado el momento no sabemos. Dijimos, bueno, nosotros estamos en las manos de Dios y planificamos, bueno, así que por eso están todos los cumpleaños pegados y bueno, se iban a llevar 3 años Fito y Fabio, queríamos tener 4 hijos y que se lleven 3 años cada uno. Por cosas que después vamos a contar, terminamos teniendo solo 2 y también vamos a contar por qué se llevan 4 y no 3, porque tiene que ver también con eso. Así que, bueno, cada uno de ellos es una gran bendición y bueno, hay fotos de Fabio que yo subí en mi Instagram cuando cumplió años en abril, que fotos de chiquito, que siempre es esa foto que parece como que no da vergüenza. Pero bueno, puse fotos de chiquito. A nosotros nos encantan los nenes, por eso cuando les decimos a los chicos de la iglesia cuando nace el nene, por eso es que nos acercamos y somos tan babosos con los nenes, nos encanta, o sea, verle la sonrisa, es un milagro de Dios. Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios y por ahí cuando hablamos de milagros hablamos de cosas sobrenaturales, todo es, en realidad las bendiciones de Dios son sobrenaturales, pero a veces pensamos en ciertas, pretendemos guiar a Dios en qué es un milagro y qué no lo es, y nosotros vemos cuando una persona conoce a Cristo, cuando vienen los bautismos de nuestra iglesia es un evento que lo he charlado con varias personas de la iglesia y les pasa exactamente lo mismo. Escuchar los testimonios de las personas que se están bautizando es algo que nos conmueve, nos da una alegría indescriptible. Decimos, Señor, todavía estás salvando, Señor, todavía hay personas que pasan de muerte a vida y ese milagro que es el más hermoso, el milagro de la vida, el milagro de la libertad, que es cuando conocemos a Cristo, nos saca de las garras del pecado, de esa naturaleza pecaminosa, y la verdad es que para nosotros todo lo que tiene que ver con nacimientos es hermoso. Tal cual. Y cuando cuando íbamos charlando el otro día, me comentaron que la planificación es, es excelente y que Dios es quien en realidad tiene la última palabra, ¿no? Uno le presenta los planes a Él y después uno se va amoldando dependiendo a cuál es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y en base a eso me fueron contando que algunas cosas fueron acertadas, ¿no? O hubo un sí, ¿no? Dentro de ese plan, y hubo algunas otras cosas que por ahí no salieron tal cual como habían sido pensadas. Eh, ¿qué le van a contar a los chicos acerca de ese momento? Sí, bueno, hablamos acerca de las pruebas que nos tocó pasar y nos tocó también pensar mucho
cuando pasamos pruebas, pensar mucho también en una situación donde uno puede tomar dos actitudes. Una es victimizarse y la otra es pensar también qué hacemos mal nosotros. Porque el Señor tiene sus planes que son perfectos y nosotros muchas veces en ese camino cometemos errores y lo peor que nos puede pasar es que en medio de esos errores nos cerremos solo en la victimización y no en pensar si nosotros nos equivocamos también en algunas cosas y tendríamos que cambiar o tendríamos que aprender del golpe o de lo que nos pasa. Y bueno, no, nos pasó un tiempo después, bueno, ya había nacido Fito, Fito tenía 2 años, Fabio todavía faltaba. No estaba en los planes todavía. Se engancha con la diferencia de 4 años, ¿no? Claro, estaba en ese plan, pero el tema es que, bueno, después de eso pasó que, bueno, nosotros terminamos de pagar nuestra casa, teníamos nuestra casa que apenas hacía unos meses habíamos terminado de pagar, y teníamos un auto que, o sea, era un auto muy nuevo para esa, o sea, era, digamos, habíamos, digamos, accedido a un sueño que tuvimos, que tenía, o sea, su posibilidad de ser, y fue, y por un error nuestro, que nosotros siempre lo vamos a reconocer delante de Dios, porque fue una gran negligencia de nuestra parte, una tontería nuestra, cometimos un error de confiar en un amigo no cristiano, y en darle, o sea, a veces pensando en el otro somos negligentes con nuestra propia mayordomía, y le dimos unos cheques nuestros para ayudarlo en una cuestión de él. El tema es que esos cheques que nosotros les dimos, o sea, los usó, en realidad nos estafó básicamente y desapareció. Y nosotros que habíamos terminado de pagar la casa, que estábamos habitando y habíamos sacado una hipoteca muy pequeña para terminarla, la casa, y todos estábamos en ese plan, que teníamos todas nuestras cuentas bien, que yo, papá, nos encontramos con que nos caen esas cosas, y encima yo había salido de mi trabajo para abrir un negocio, pusimos la plata, fue algo que fue todo, todo más allá de la otra persona. Fue un error nuestro que terminamos reconociendo porque perdimos la casa, perdimos el auto y nos encontramos de un día para el otro viviendo en un departamentito ahí en Berisso, que era, todo el departamento era como el comedor de nuestra casa de ahora, que nos pagaba el alquiler, porque encima yo había renunciado a mi trabajo para armar un negocio, para poner un negocio, y bueno, una tía de mi suegro nos pagaba el alquiler y nos puso una línea telefónica para que estemos contactados con ella. Y así terminamos, o sea, de un día para el otro nos quedamos sin nada. De encima había gente que nos decía, no, ustedes son víctimas, y yo decía, no, pero delante de Dios nosotros tenemos que reconocer que fuimos malos administradores. Y era más lucha con las personas que querían, o sea, parecía como que nosotros estábamos equivocados por pedirle perdón a Dios por no haber sido más inteligentes y de un día para el otro. Y bueno, el Señor quería enseñarnos muchas cosas en medio de esa aflicción, en medio de todas esas cosas. Aprendimos muchas cosas y nos dimos cuenta también de un montón de cosas, y una de las cosas que nos dimos cuenta era de que lo que teníamos juntos y en Dios era lo que realmente tenía valor. Un amigo me llamó en esos días que se había enterado de lo que nos había pasado, consiguió el teléfono con otra persona y nos llamó, una persona que tenía muchas posesiones, mucha riqueza, digamos, estaba muy bien. Me llama y nos pregunta, a mí me pareció raro, a él no le pareció raro, y tuvimos que aprender nosotros también de que hay cosas que
ella siempre me termina enseñando de que a veces las cosas, uno quiere ver las cosas de una forma, o como nos pasa a nosotros, y uno traslada a que todo el mundo debe pensar lo mismo, o deben ser todos, o sea, en cosas buenas, digo, ¿no? No en cosas malas. Entonces me dice, bueno, evidentemente no todos les pasa lo mismo, así que vamos a tener que aprender eso. Y la persona me llamó y me dijo, me enteré lo que pasó, y me dijo, ¿cómo están ustedes? Y le dije, bueno, mirá, nosotros vivíamos a una cuadra de la iglesia, y estábamos en varios ministerios inclusive, y en medio de eso, o sea, nosotros seguíamos, o sea, sirviendo en la iglesia, todo. Y nos preguntan en un momento cómo estábamos nosotros. Yo le dije, bueno, acá estamos tratando de ver, o sea, qué hacemos para salir adelante. Rearmar todo. Y le digo, y me pregunta, pero no, pero ustedes, entre ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos con Gabriela? Y yo le dije, no, nosotros estamos bárbaros, apoyándonos y tratando de salir adelante. Y en ese momento él se quiebra del otro lado del teléfono. Y yo le pregunté qué le pasaba, porque lo noto así. Y él me dijo, es que si yo pierdo todo lo que tengo, no sé si mi esposa seguiría conmigo. Y yo la verdad que eso me choqueó. Y ella me dice, bueno, quedamos, bueno, le di unas palabras que a mí me parece, bueno, que él tenía que charlarlo porque los dos son excelentes, o sea, los dos, y tal vez era algo que estaba pensando él, pero digo, lo que sí hacía falta ahí entre ellos era charlar, era tal vez no era así, pero esa persona estaba tan triste y ahí, bueno, aprendimos un montón de cosas con eso. Y bueno, justo en ese tiempo, al mes siguiente, yo cumplía años y estábamos ahí tratando de salir adelante. Empezamos a hacer los fatais, esos que prueban en la iglesia, lo empezamos a hacer para vender y yo los repartía en una bicicleta y así salimos adelante. Y bueno, ese cumpleaños que pasamos, que estábamos con nada, nos ayudaban obviamente mis suegros, nuestros parientes, y no tenía, digamos, yo no soy de esperar, mi cumpleaños no lo veo como algo, o sea, los cumpleaños son oportunidades para darnos cariño, pero no por la fecha en sí. Pero es como fue algo que no, y ese día me estaba bañando y vino a mi cabeza un versículo de la Biblia que encima hacía tiempo que no leía. Y que decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y salí del baño, de bañarme, llorando. Y ella me dice, ¿qué te pasaba? No, que recibí mi regalo de cumpleaños. Y nos dio mucha alegría y salimos adelante así. Si no hubiera pasado eso, nosotros no nos hubiéramos mudado a La Plata. Si no nos hubiera pasado eso malo, nosotros nunca nos hubiéramos mudado a La Plata, porque nos mudamos a La Plata porque después de hacer una base con el tema de la comida, empezamos a dedicarnos al tema de, bueno, que saben muchos de la iglesia, el tema de las impresoras y los insumos de informática. Y un cliente de acá de La Plata fue el que nos animó a decir, chicos, ¿por qué no van para allá? Porque allá tienen más mercado que acá en Berisso. Berisso es un pueblo chico y allá hay más mercado. Y nos animamos a mudarnos a La Plata mientras íbamos de a poco levantándonos. Y así, bueno, fue que empezamos vinimos a La Plata y justo en un tiempo donde, bueno, de nuestra iglesia de Berisso, varias personas vinieron para el CCU, todas las personas de Berisso que conocen del CCU, estaban ahí en la iglesia con nosotros, donde yo tuve 20 años, y a nosotros justo Dios, un día que fuimos de visita a una iglesia en Ensenada, nos mostró que teníamos que ir a trabajar allá, así que fuimos a trabajar 4 años a Ensenada, antes de venir para el CCU. O sea, vivíamos a 10 cuadras del CCU y nos íbamos 4 veces por semana, 13 kilómetros de casa,
eh, lo- lo- los cuatro Ujú. allá. Y bueno, vimos Mm. muchas cosas allá. Y en el medio de eso lo teníamos a Esther, de que le hacían los mantenimientos de las impresoras, decía, ay, pero se van tan lejos, dice, nosotros estamos acá a 10 cuadras, dice, no quieren venir. Y siempre que nos veía Esther nos decía siempre lo mismo Ujú. y siempre le respondíamos, y bueno, si Dios nos manda, ahí iremos. Claro. Y no sé si fue Dios o las oraciones de ella, pero bueno, terminamos Sí, después en el CCU. En el Miguel CCU. venía, no estábamos, no veníamos al CCU, venían mi suegro, venían, Los y nenes venían los nenes solos. venían a la escuela bíblica acá al CCU para que no tengan que estar viajando tantas. Claro. Y Después los nosotros, nenes empezaron a que, no, nosotros queremos ir a la iglesia de los abuelos. Bueno, vayan a la iglesia de los abuelos. Nosotros seguíamos yendo a Ensenada y llegó un momento que también decíamos, bueno, estaría bueno que estemos los cuatro juntos en la misma iglesia sirviendo. Claro. Así que bueno, y ahí fue que después terminamos cayendo acá. En realidad fue, bueno, la iglesia de Ensenada empezó con un sistema muy raro del de G12 y todo, bueno, bastante feo la situación, donde llegó un punto que nos dijeron, bueno, el que no está de acuerdo se va. y de ahí se Así formó nomás. otra iglesia, y bueno, hay gente también ahora en el CCU que fue también de producto de, bueno, de eso, de la iglesia en Ensenada, y ahora Ah, mirá. también están sirviendo, sí, 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 están sirviendo en el CCU, ahí la familia, y bueno, cuando llegamos ahí sacamos muchas conclusiones nosotros de que algo que habíamos nosotros tenido como norma, que siempre nos preguntamos, y el versículo de la Biblia que más me repito a mí mismo, nos repetimos entre nosotros muchas veces, porque termina determinando también qué decisiones tomamos respecto de cosas en las cuales yo digo, bueno, queremos servir a Dios, bárbaro, que Dios sea glorificado, y el tema es, podemos desear que Dios sea glorificado, aunque nosotros no necesariamente salgamos en lo que se llamaría, o sea, como salir ganando, o sea, me va bien, o sea, ahora, por ejemplo, y entonces, bueno, lo que pienso de ese pasaje de la Biblia es para mí algo que lo que siempre terminamos cuando ante cualquier tema hablamos, nosotros decimos, desde donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y muchas veces nos toca tomar decisiones en las cuales eh, no sé si nos conviene a nosotros necesariamente tomar esa decisión, pero sabemos que muchas veces conviene al reino de Dios. Estamos en tiempos difíciles donde la sociedad, con ideologías, con cosas que están totalmente opuestas a la palabra, pretenden, parece como que golpean a las iglesias, y muchas veces la gente se siente en una situación difícil, fea, en la cual eh, es una tentación muchas veces el ceder en cuanto a tengo miedo de que me traten de esto, del otro, porque la sociedad piensa de todo lo que nosotros creemos de una forma muy, muy, muy fea. Las cosas de Dios para la sociedad son intolerantes, o hay muchas cosas donde nos sentimos presionados, y muchas veces los cristianos nos sentimos presionados a coquetear con esas cosas, porque parece como que la aceptación de los demás es más importante que, que la aceptación de Dios. Y a veces esas decisiones no son alegres, pero te dan paz cuando uno sabe que está dentro de la voluntad de Dios. Y nos ayuda a nosotros siempre ese pasaje a ver qué espero yo para mí de todo eso. Así que bueno, eso para nosotros, ese evento fue tremendo, por las cosas que nos pasaron malas, y terminamos nosotros
extrañamente muy agradecidos a Dios porque nos permitió crecer en mucho. Y bueno, Fabio vino un año después de lo que se esperaba, porque cuando llegó el momento de que decíamos, bueno, Fabio, o sea, debería venir según el plan, el segundo, y estábamos pasando por el peor momento que se puede pasar, y al año siguiente, que ya estábamos mejor, dijimos, bueno, se llevan entonces 4 años y no 3, porque Dios, o sea, Dios está en control de todo, y nosotros siempre terminamos diciendo, inclusive cuando hay cosas que nosotros pensamos y no se dan así, decimos, bueno, Dios, vos sos el que tiene la última palabra, y sos el que tiene la primera también, porque aún para planificar, nos ponemos en las manos de Dios, y Dios después nos va mostrando las cosas, y cuando las cosas no se dan como nosotros queremos, nos enseñó a no encapricharnos, a no... Y bueno, ella... Claro, aparte pasó también que, bueno, cuando nació Fabio, con 3 kilos 600, 52 centímetros de largo y una patita que no entraba en la libreta sanitaria, en medio como que empezó a crecer, con a los 3 meses usar ropa de 9 meses, un año, y empezó a desarrollarse bastante, y llegó un momento que dijimos, si mejor nos quedamos con 2. Claro. Ahí Rocío se ríe porque ella los vio nacer. Y la verdad que dijimos, bueno,